¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ramiro, buenos días a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos otra vez dando opinión, querido Ramiro. Cuénteme, ya parece que le han bajado un poco las rayitas al tono en el tema de la Corte Constitucional. Gente que sabe de derecho ha opinado sobre el camino seguido por la Corte Constitucional, sobre la forma en que la Asamblea Nacional de una manera express habilitó unas leyes que fueron reclamada su constitucional en sede de la Corte. Por tanto, esto no es un choque de trenes porque no son poderes. La Corte Constitucional no es un poder. El Poder Judicial es en sí un poder, pero la Corte Constitucional es de última ratio. Alguien tiene que resolver, alguien tiene que decidir. Primero vamos a las capacidades y a las obligaciones que tienen los magistrados de la mismísima Corte. Buenos días, Hugo. Buenos días, Ramiro. Sí, efectivamente, las leyes económicas urgentes que envió el señor presidente a la Asamblea fueron tratadas como tales, como económicas urgentes, y yo siempre parto de lo que es el conflicto interno que estamos viviendo, lamentablemente, en el país, y se lo siente más en la costa. Entonces, de eso, estas leyes son para combatir este flagelo que lo vivimos a diario, tanto en Guayaquil y más, como vuelvo y repito, aquí en la costa, Ramiro. Entonces, estas leyes para mí son muy importantes. El tratamiento que se les dio, están en su derecho las organizaciones sociales que han presentado más de 20 y pico de demandas de inconstitucionalidad y la Corte en resolver, más no estoy de acuerdo con la suspensión temporal de ciertos artículos que... ¿Por qué? Porque realmente... Primero que nada es algo temporal hasta que se lleven a cabo las audiencias, como bien sabemos van a ser... Pero la Corte tiene la capacidad de poderlo hacer. No, yo no digo lo contrario, Ya. La Corte tiene la capacidad, obviamente, como la Corte de Cortes, en poner la suspensión temporal, acatar medidas cautelares, como lo ha hecho, hasta que resuelvan, ¿no? Y se van a llevar a cabo las diferentes audiencias vía telemática, he leído en la prensa, que así van a ser. Bueno, en conclusión, esto de aquí, la resolución que lleven a cabo en la Corte, obviamente hay que aceptarla, es lo que siempre se ha dicho, que la Corte, yo la respeto muchísimo a la Corte Constitucional, pero, aquí viene el otro pero, ellos realmente no viven aquí lo que usted y yo vivimos a diario, lo que estamos conversando. Sí, pero a ver, el donde vivan no es importante ni trascendente. Hay que acatar la Constitución, estoy de acuerdo con... El marco legal sobre el que descansa su autoridad no es su domicilio, es la Constitución. Correcto. Por tanto, es un argumento que no tiene pero lo que pasa es que sustento. Más que sustento, es que eso vamos nomás atrás. Pues, ¿cuándo fue creada la Constitución? ¿Desde cuándo? La última, 2008. En el 2008 vivíamos en otra situación, ya conocemos las razones actuales de lo que pasaba en ese minuto, lo de la base de Manta, etcétera, y todo lo que venía sucediendo. Entonces se vivía otra realidad distinta a la de ahora. Por lo tanto, los señores magistrados, por eso dije lo que dije, de que no viven aquí y no están viviendo la realidad del 2025. Por lo tanto, estas leyes urgentes, económicas urgentes, ley de inteligencia, solidaridad, son importantes para combatir el conflicto armado interno y combatir a la delincuencia. Sí, pero lo que se ha esgrimido es la unidad de materia en unos casos que no guarda la unidad de materia en los proyectos que ha enviado el Ejecutivo, y tampoco, por ejemplo, el tema de las escuchas acceder sin más de opinión que la de la autoridad que está ahí designada a poder intervenir tus correos electrónicos, tu domicilio, o sea, sin que medie una orden judicial previa que así lo faculte. Entonces, sí estamos tocando temas que no tienen nada que ver con lo regional. Bueno, hemos visto ahora que muchas veces, yo no estoy diciendo que se falte a la ley, por si acaso, pero en estas leyes económicas urgentes de ahora, se dice que después de 24 horas va a haber la orden judicial para lo que se haga antes. Esto de aquí para mí es necesario porque vemos ahora cuánto se filtra tanta información. Van a hacer un allanamiento y resulta que el señor ya se fue. Entonces, a ver, entonces porque se filtra está malo. Hagamos que no se filtre.
¿Y cómo va a evitar usted eso? Si no Poniendo las personas adecuadas. Sí. Si tú pones también en el otro control a personas inadecuadas, imagínate que esta ley no es para este gobierno, que después viene otro gobierno con otras intenciones, pero la ley está. Le vas a decir que el conflicto está en Guayas, que está en Quito. No, uno tiene que pensar, y mira cómo has comenzado tu análisis, la Constitución del 2008, estamos en el 2025, cuando esté el presidente en el 2035 dirá, es que la ley del 2025 hizo esto. Bueno, pero por lo mismo, estamos hablando del conflicto armado interno, todo parte de esto, estimado Ramiro. Entonces, esta realidad debe afrontarse con esta clase de leyes para poder combatirlas. La parte económica es para poder solventar lo que es una guerra interna. ¿Y la unidad de materia para qué es? La unidad de materia, a ver, yo no discuto, por eso es que es una ley económica urgente y empieza dando, por ejemplo, en la inteligencia, lo que usted acaba de decir, la información o el poder llegar a tener esta clase de información. Usted dice que viola un derecho, es lo que está diciendo, y no hay unidad de materia porque ahí viene un tema económico. Pero acordémonos que para todas las guerras se necesitan tener la parte económica y darle a las víctimas algo, resarcir en algo lo que... Pero yo creo que nadie en su sano juicio está en contra del argumento que hay que combatir la delincuencia. Correcto. Que hay que combatir el narcotráfico y el terrorismo. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de su argumento. El tema es cómo lo están haciendo. Si tienen la mayoría en la Asamblea, si el Ejecutivo tiene la capacidad de poderlo hacer y tienen una relación fluida, tomémonos un poquito de tiempo, pero hagámoslo bien, para que no sucedan estos incidentes, accidentes y reclamos en sede constitucional, pues. Bueno, es que, a ver, insisto, estas tres leyes son para combatir lo que estamos viviendo, número uno. Pero en lo personal, yo opino también que es necesaria una asamblea constituyente. Para mí. Ya, vamos a otro tema. Ese es otro tema importante. Para mí sí se debería hacer para de una vez sentarse y cambiar absolutamente todo lo que no sirve de esta Constitución y dejar lo que sirve. Eso es, por ejemplo, afianzar el juicio político, por ejemplo, entre otras cosas. ¿No te parece que el presidente va en esa línea cuando una de las preguntas es la reducción de asambleístas, con lo cual estoy totalmente de acuerdo? Ya, justamente para luego de eso llegar a una asamblea nacional constituyente, pero no donde una sola persona tenga la mayoría, un solo partido tenga la mayoría, una sola línea de pensamiento tenga la mayoría, sino donde haya gente de buena voluntad, con el amor de patria que siempre digo, de poder construir un instrumento lo más sencillo posible, no esto que tenemos ahora, que es digo mucho, los derechos, es una constitución de derechos, y termina siendo que el despropósito que logró fue que los recursos ahí consagrados en la Carta Magna, en la Constitución, sean utilizados de manera perversa, también por abogados que no tienen escrúpulos y que lo utilizan de una manera diversa a la que el constituyente lo dijo. Correcto, yo pienso que se la ha mal utilizado la Constitución en las mismas acciones de protección, vemos los jueces de alquiler, etcétera, o las acciones de protección que se presentaban en cualquier lugar. Yo pienso que definitivamente, vuelvo y repito, es mi opinión, debería haber una asamblea constituyente donde se traten todos estos temas. Y eso para mí sería lo oportuno, más allá de lo que suceda con las leyes. Pero vamos, tú decías que no te parecía que debían haber dejado en suspenso. Cuando estás en el campo procesal, la ley te da... la ley adjetiva te da esa posibilidad de dejar en suspenso porque sienten que pueden estar lastimando el camino, y también hay a la inversa. Y me voy a poner un tema coloquial. Cuando hay un juicio de paternidad, ya el juez sigue reconociendo los alimentos al menor, así se compruebe posteriormente que quien está discutiendo la paternidad no es el padre, pero está protegiendo al menor. En este caso, al suspender eso, la Corte siente que está protegiendo a la ciudadanía. ¿Por qué por un lado está bien? ¿Por qué por otro lado está bien? Si es un principio para quienes somos abogados dentro del derecho procesal que está legítimamente consagrado. Bueno, el ejemplo suyo me parece correcto. Efectivamente, sí, es una suspensión temporal. Ahora,
así como los señores magistrados de la Corte han señalado ya fecha para las audiencias, también esperemos que tampoco se demoren en resolverlas, pues, ¿no? Claro, eso sí creo que es justo presionar para que la resolución sea expedita, rápida y con toda la velocidad que demandan los tiempos, ¿no? Pero de ahí a decir que la Corte está resolviendo en contra del país, me parece que es un despropósito. No lo digo que lo haya dicho usted, pero hay gente que lo ha enunciado y no precisamente gente que no es autoridad, gente que es autoridad. Pues yo vuelvo y repito, yo respeto mucho a la Corte, respeto sus fallos, con algunos no estoy de acuerdo, yo obviamente. Tampoco, por un acaso. Por si acaso, sí, no nos tiene que gustar a todos, ¿no? Así es. Pero hay que respetarla. Ahora, no estoy de acuerdo con esta suspensión temporal, definitivamente no estoy de acuerdo porque vivimos nosotros aquí en Guayaquil, aquí en la costa, otra realidad. Obviamente, vuelvo y acojo sus palabras que dicen que sí, efectivamente, hay que aceptar lo que dice la Constitución, pero también hay que adecuar a la realidad que estamos viviendo ahora, adecuarlo. Entonces, por eso repito, ojalá que los señores jueces no se demoren mucho en resolver. Va a haber audiencia el 25, el 27, entonces esperemos que, bueno, que no se demoren 2 meses, 3 meses o 6 meses en resolver, porque hay casos que llevan años ahí. Claro, sí, pero estos tienen prioridad porque son para que el presidente tenga el instrumento adecuado dentro de la consulta popular, pero debe guardar la rigurosidad. Y la Corte, lamentablemente, para muchas cosas, tiene que resolver no como quisiera, sino como debe. Y el marco sobre el que descansa su autoridad es la Constitución de la República. Está bien, pero la Constitución también nos acoge, obviamente nos acoge a todos los ciudadanos y ¿qué es lo que vivimos ahora? Una intranquilidad. Pues es la responsabilidad del Ejecutivo, no de la Corte. La Corte tiene que resolver... pero tiene que velar por los derechos de los ciudadanos también. Y los está velando. ¿En qué sentido? Está velando que yo no quiero que intervenga mi teléfono sin una razón escrita y que yo dé motivos para eso. Entonces que cuando tengan que resolver, que motiven por qué razón, como usted bien lo dice, tienen que motivar su resolución para decir por qué esto es inconstitucional o no. Pero no coger y decir, suspender temporalmente tantos artículos, que casi en la ley de inteligencia son casi la mitad de la misma ley, lo que han suspendido temporalmente. Y en su calidad de abogado... Entonces, esa es la suspensión temporal. Entonces, ¿qué es lo que van a resolver al final? ¿Aceptar la constitucionalidad de las leyes o suspenderlas temporal o parcialmente? Perdón, lo que tenga que resolverlas temporal o parcialmente. Vuelvo y repito, esta realidad que se vive aquí, no sé, yo la vivo. O sea, lo que tú estás diciendo, y déjame ver si te recojo bien, que no es inconstitucional, que no está fuera de sus capacidades, pero que es inconveniente. Es inconveniente porque lo estamos viviendo a diario, estimado Ramiro. Por eso digo, yo respeto los fallos de la Corte, toda mi vida lo he hecho, acepto lo que ellos digan, pero debidamente motivado en el momento que se resuelva al final. Pero esta suspensión temporal nos deja en un paréntesis, otra vez nos regresa a antes del conflicto armado con toda la guerra que se viene haciendo ahora, nos deja de nuevo sin herramientas. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. ¿Te parece bien que se haya puesto la foto de los magistrados en carteles diciendo que ellos son los responsables de la situación de los fallecidos que se produce luego después de la suspensión de las leyes que tú has citado? Pero más allá de la foto, no conozco al responsable, pero eso es público. ¿Pero te parece bien? ¿En qué sentido? En el sentido de que se exponga a los magistrados cual si fueran personas que han cometido... Usted y yo estamos expuestos al bajar aquí el ascensor a la calle, de igual manera. Claro, los señores son magistrados, pero todo el mundo los puede entrar a internet y tener la foto de los señores. Sí, pero con la leyenda que ponen después de la ley, ellos, conózcalos, son los responsables. No he leído la leyenda. Bueno, habría que leerla para un poco saber de lo que te estoy diciendo. No, sí vi la valla, en la prensa la valla. El montón de vallas. Pero bueno, ellos pueden defenderse, ¿no? Obviamente, ¿no? Es que no, la ley, la Corte no tiene que defenderse de nada, tiene que fallar. Y los jueces deben... me refiero a lo de la valla. Si ellos se sienten aludidos de alguna manera, pueden ir a denunciar o a demandar. Estamos viendo que el país debe actuar en conveniencia y en respeto, y lo que no ha habido ahí es respeto. Pero bueno,
Volviendo al tema de esto, la suspensión está dada, hay que esperar. ¿Las audiencias para cuándo son? Las audiencias son para el miércoles 27, todas son telemáticas, para la Ley Orgánica de Integridad Pública, y la otra que le ha puesto el doctor Ali Lozada para el 25 de agosto a las 10:30. Y la última es para el 1 de septiembre a las 10 a.m. la Ley de Inteligencia, Ramiro. Ya, de las preguntas que has podido ver, ¿cuáles te parecen las más oportunas, necesarias, indispensables para lo que tú has citado como el momentum que estamos viviendo en el Ecuador? Preguntas de la consulta popular. Ajá, de la consulta popular. Bueno, la reducción para mí lo más importante es la del Consejo de Participación Ciudadana, pero como acordémonos para que la ciudadanía pueda entender un poco más, la Corte Constitucional tiene que revisar estas preguntas y ver obviamente su constitucionalidad y ver si o las puede moldear en un momento dado. Pero esta pregunta de aquí, la número 3, ¿está de acuerdo con transferir y adecuar los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado? Y como consecuencia de esto, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana. Yo sí estoy de acuerdo en quitarle atribuciones al Consejo de Participación, porque hemos visto en el caso Ligado, si no me equivoco, y hemos visto algunas otras consecuencias de cómo se los ha escogido a estos personajes, a estos señores. Entonces yo pienso que quitarles atribuciones está bien, pero creo que en esta pregunta hay dos preguntas. Porque dice la siguiente, dice, como consecuencia de esto, suprimir el Consejo de Participación. Entonces yo pienso que la Corte Constitucional ha de resolver si la divide, si la suprime, o ellos verán... Claro, si hay dos temas, lo lógico y lo que mandan los libros y la ley es dividirla para que sean dos preguntas separadas. Correcto, o si queda, por ejemplo, sin atribuciones el Consejo de Participación, entonces va a quedar como una mera institución administrativa. Bueno, le quitan los poderes y luego ya vendrá, porque yo también coincido contigo, no ahora, pero que tiene que ser en un futuro no tan lejano, la Asamblea Nacional Constituyente, porque hay que reducir esta Constitución a la mínima expresión que sea viable, que cumpla su función. Correcto, y si vamos a la Asamblea Constituyente, ahí sí se puede tratar, mejor dicho, tratar el tema y suprimir del todo el Consejo de Participación, que en lo personal no estoy de acuerdo de su existencia, por lo que hemos visto todos estos años, ¿no? Claro, y que se vuelva a la elección tradicional de que sea el que propone el presidente de la República y el que los nomina, los elige el Congreso Nacional. Lo que hay que hacer es que ahí sí que los medios, que la gente, que la academia presione para que vaya la gente adecuada. Yo digo que con ese sistema se eligió a Edmundo Durán fiscal, a Nicolás Parduche procurador, al Pucho Trujillo superintendente de bancos, a la doctora Minuche como superintendente de compañías, y así porque estoy nombrando a algunos. Claro, con esa misma constitución se eligió a otros que no los voy a nombrar porque la historia ya los conoce. Entonces no es un tema de leyes, es un tema de la actitud, de la responsabilidad de quienes están en la nominación y designación. Así como disminuir la cantidad de asambleístas y elevar para mí la tara de que los requisitos para ser asambleístas. Obvio. Mira, ahí es cuando yo digo, ¿y cómo estás tú, tu opinión sobre el enjuiciamiento de los magistrados de la Corte Constitucional? A ver, yo pienso que... Enjuiciamiento político. Sí, yo sí estoy de acuerdo, a pesar de que la Corte en el Ecuador en este momento es lo más alto y ellos tienen autonomía. Pero yo pienso que sus resoluciones sí tienen que ver obviamente en el ámbito político, tienen responsabilidad política por lo que están diciendo. Y pienso que sí deberían ser de una u otra manera... pero un juez no puede ser sancionado por sus fallos. Perdón. Defenderse de alguna u otra manera si es que esto pasa y son llevados a un juicio político. Todos tienen el derecho a la defensa, entonces... pero se los puede llevar por lo que digan sus sentencias. Perdón, no se puede. No se puede en este momento, por favor. No me malinterpretes. Entonces, estoy diciendo
que dentro de la pregunta 4 dice, ¿está de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean considerados como autoridades sujetas a juicio político? A eso me refiero. Ya. Eso todavía no existe. ¿Y cuál sería la causal? Más que, bueno, ¿cuál sería la causal para llegar a esto? Ah. Tendrán que resolverla, tendrán que decirles A cuáles ver, son pero las si la causales. Corte es responsable penalmente Eso sí, por cualquier delito que cometan en el en este ejercicio de su momento función. sí, correcto. Administrativamente está bajo el control de la Contraloría y se pueden ser destituidos si la mayoría de la Corte así lo dice porque han encontrado falta de probidad notoria alguno de ellos o alguna acción poco cristiana que digamos como era la cooptación de aquella Corte de hace algunos años. Bueno, tendríamos Entonces, que ver cuáles serían las causales para llevar a juicio político a los señores magistrados. pero si ya hay dentro de la esfera responsabilidades de las cuales, porque no son autoridades exentas de responsabilidad, ¿cuál sería la manifestación política? Tendríamos que inventarnos algo, ¿no? Más que inventarnos, tendrían que indicarse aquí en el anexo a esta pregunta cuáles serían las supuestas causales. A ver qué termina siendo. Agradecerte por habernos acompañado Encantado, hoy de la mañana. Ramiro, muchas Son gracias. 7:54 de la mañana de este 19 de agosto y voy a abrir el espacio de las menciones publicitarias para decir, en Guayaquil se viste de todos los colores, se vistió y se sigue vistiendo en el Malecón 2000. Guayaquil de todos los colores.